Hola, soy Brian Abraham. Voy a hacer la charla del trabajo guiado para la materia de craneal 1. Las membranas craneales o membranas craneanas o simplemente las meninges son un conjunto de tejidos que engloban el cerebro y el raquis, es decir, la columna. Nacen desde el seno recto, engloban el mismo cerebro y bajan por occipital, C2 y C3 hasta la segunda porción del hueso sacro. Desempeñan varias funciones, principalmente la protección de los tejidos que rodean, así como la nutrición de los mismos tejidos que rodean, porque llevan y guían los vasos que nutren estos tejidos. Y como por estas membranas pasa el líquido cefalorraquídeo también ayuda a disminuir los impactos y las contusiones. Ahora, hay bastante diferenciación entre las meninges. La capa más externa del cerebro es la dura madre, es la capa que tapiza el cráneo y es la capa más gruesa y rígida dentro de las meninges. La dura madre también es la capa que luego pasa a formar las membranas de tensión recíproca que nacen todas desde el seno recto del cerebro también. Luego, después de la dura madre, está la aracnoides, que separa la dura madre de la pía madre siendo la membrana craneal más profunda, la que tapiza el mismo cerebro y no solo lo tapiza, pero sino también lo permea a través de sus fisuras y pliegues. Y entre el espacio que hay en la aracnoides y la pía madre encontramos el espacio subaracnoideo por el cual fluye el líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos cordoideos del cerebro. La fluctuación de este líquido cefalorraquídeo es lo que produce el fenómeno que conocemos nosotros como la respiración primaria. Y la respiración primaria lo que genera es un movimiento de los huesos del cráneo que está regulado por las membranas de tensión recíproca, una nutrición y activación del sistema nervioso central, un acortamiento de la columna que también lo genera las membranas de tensión recíproca, y un movimiento del sacro entre los ilíacos. Todo esto durante la inspiración. Durante la expiración pasa lo contrario. Los huesos del cráneo se mueven también, pero en direcciones contrarias. La columna se estira, el sacro pasa de hacer un movimiento de contranutación a un movimiento de nutación. Eh, bueno, tenemos que hablar de las membranas de tensión recíproca. Estas membranas de tensión recíprocas, que son una extensión de la dura madre, nacen desde el seno recto del cerebro y son la hoz del cerebro, que nace desde el seno recto, se apega a la parte interna del occipital, viaja a través de la sutura sagital, a través de la sutura metópica por el medio y se inserta en la apófisis cristal galli del hueso etmoides. Y por eso se le dice la hoz del cerebro, porque forma una hoz desde su parte posterior hasta la parte anterior aquí. Después de eso está la continuación de la hoz del cerebro, que es la hoz del cerebelo, que baja desde el seno recto y acopla la parte interior del occipital y del cerebelo. Y después hay una membrana entre medio que se llama la tienda del cerebelo, que lo rodea y tapiza de manera transversal
el occipital, las partes petrosas de los temporales y la parte posterior del hueso efenoides. Ahora, estas membranas de tensión recíproca no solo modulan y regulan el movimiento de los huesos del cráneo, sino que también son las que producen el acortamiento de la columna. Al inspirar, el etmoides hace un movimiento de flexión, como es un hueso impar, hace una flexión, y esto lo que hace es un resorte, es decir, la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo se enrollan hacia adelante. Y los temporales hacen una rotación externa, la hoz del cerebelo se aplana. Y esto produce una fluctuación del líquido cefalorraquídeo, asimismo que acorta la columna.